Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a seguir estudiando el libro de Ídolos del Corazón por Elise Fitzpatrick y ahora estamos en el capítulo 3. Entonces, capítulo 3 es de suma importancia. Entonces, y todos dicen, ¿y qué es de suma importancia? Bueno, vamos a ver. Elise arranca el capítulo con un repaso de la historia de la esposa de Lot. Ella es una de esas mujeres en la Biblia que sabemos de ella algunas cosas de su vida, pero no sabemos su nombre. Entonces yo le di el nombre Lottie. Bueno, hay algunos pasajes claves para su vida. Génesis 18, versículo 16 hasta el capítulo 19 y versículo 29. ¿Ok? Y ese es como que pasaje principal. Incluí Génesis 14, 16. Ahorita vamos a tocarlo tantito. Y Lucas 17, 28 a 33, hay una mención de ella. Bueno, la esposa de Lot. Bueno, vamos a parar ahora. Ya me emocioné. Vamos ahora. Sí. Señor, muchas gracias porque esta es una oportunidad de acercarnos más a ti, escuchar tus verdades y aprender de ti. Gracias por Elise que escribió esas verdades y esas lecciones para nosotros para que podamos leerlo. Señor, toma las verdades de tu persona, de tu palabra y ayúdanos a entenderlos. Cualquier cosa, que sale algo de mi boca o del libro que no es de ti, Señor, que se queda a un lado y nadie se acuerda de eso. Pero Señor, que tu verdad hace su obra y produce fruto en nuestras vidas, que da ah, para la eternidad, fruto hasta la eternidad. Entonces, pues te entrego ese tiempo, Señor. Úsalo en cada vida como tú lo ves. Bueno, en tu nombre oramos. Amén. La esposa de Lot. Su familia, bueno, estaba casada con Lot y Lot, por si no se acuerdan, fue o era sobrino de Abraham. ¿Ok? Y ella fue madre de 2 hijas. Ella probablemente fue nativa de la ciudad de Sodoma. No sabemos en sí, pero dicen los grandes teólogos, ¿no? Algunos comentarios dicen que probablemente fue de Sodoma. Y se casó con un hombre piadoso, aunque estaban viviendo en una ciudad con muchísimo maldad, que ya se volvió como común. Dice la Biblia que Lot fue un hombre piadoso. ¿Ok? Entonces tuvo un hombre piadoso como esposo. Aquí su experiencia, puse eso porque a mí me ayuda a imaginar toda la perspectiva que podrían tener ah, estas personas en la Biblia. Y eso es algo que podemos ver ahí en Génesis. Vemos que ella probablemente fue una de las mujeres llevada cautiva cuando Lot también se había sido llevado como tipo botín de guerra y Abraham fue junto con sus hombres a su rescate. Así que ya tenía la experiencia de haber sido obligada a dejar a su ciudad y a su hogar. Dice Génesis 14, 16, nueva versión internacional. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot
junto con sus posesiones, las mujeres y las demás personas. Bueno, su tragedia, podemos decirlo, es que desobedeció a mirar atrás y rechazó la misericordia de Dios. Vamos a ver esta cita. Es un devocional de mujeres de la Biblia y eso es lo que dicen sobre ella. Que la decisión de su corazón la llevara a experimentar juicio en lugar de misericordia y que en última instancia rechazara los intentos de Dios por salvarla. Entonces, de alguna manera, ella rechazó la misericordia de Dios. Fue el momento en que el juicio de Dios venía sobre la ciudad y había mensajeros de Dios, ángeles, que les llevaron de la mano porque no estaban saliendo de la ciudad, aunque les llegaron la advertencia y dijeron, corren por sus vidas, ¿no? Y no miren atrás. Pero ella luego está fuera de la ciudad, pero decide mirar atrás un último vistazo a la ciudad que amaba y se convierte en pilar de sal. ¿Ok? Entonces eso es lo que le pasó. Podemos saber un poco sobre su carácter por, por lo que le pasó. Esa misma devocional para las mujeres dice, era una mujer próspera que debe de haber mostrado mayor inclinación por la buena vida que por lo que le convenía. Aunque no hay ninguna indicación de que hubiera participado en el pecado de Sodoma, su historia nos lleva a concluir que había aprendido a tolerarlo y que como consecuencia tenía el corazón dividido. Él dice en el libro, a veces una simple acción puede decir mucho sobre el carácter. En este caso, una mirada reveló un corazón. Pero Jesús la usa como advertencia para no devorarnos ni mirar atrás. Así cuando, hablando de su venida. Dice otro libro acerca de las mujeres de la Biblia. Herbert Lochner, al tratar la verdad de su segunda venida, nuestro Señor usó la destrucción de Sodoma y Gomorra y la liberación de Lot de aquella destrucción como una ilustración de cómo Él librará a los suyos de la catástrofe que vendrá sobre un mundo impío. Y advierte a los creyentes que recuerdan a la esposa de Lot, para que no se demoran, miren atrás y se pierdan. ¿Qué podemos aprender de su vida? Bueno, vamos a hablar de nuestros tesoros y cuando una bendición se vuelve ídolo. Ese mismo hombre también dijo acerca de ella, aunque fue obligada a salir de la ciudad de Sodoma, todo lo que Sodoma representaba seguía profundamente arraigado en su corazón. Bueno, veamos Mateo 6:21, que dice, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Elis nos dice que había algo en Sodoma que la esposa de Lot valoraba, estimaba, quería y amaba más de lo que ella tesoraba a Dios. Entonces ella repasa un poco, porque las bendiciones, disfrutar las bendiciones de Dios no es pecado. ¿Ok? De hecho, debemos disfrutar las bendiciones de Dios. El problema es cuando empezamos a amar esas bendiciones de Dios más que amamos a Dios. Entonces, la mirada de la esposa de Lot, aunque fue una acción pequeña, revela realmente algo sobre su adoración.
¿sí? Vemos que las bendiciones de Dios se vuelven ídolos cuando dejan de ser regalados, recibidos con gratitud y se convierten en cosas que creemos necesitar para estar bien. Entonces, cuando sus bendiciones se vuelven nuestro Dios, entonces hemos caído en la idolatría. ¿Qué cosas buenas pueden convertirse fácilmente en Sodoma para nosotros? Y hay algunas sugerencias, no sé si tienen alguna otra idea. ¿Qué puede ser nuestra Sodoma? Yo pienso que a mí me pasa, pero también he observado que últimamente la cultura nos ha llevado a tomar la comodidad eh, como pues esa parte o esa idolatría sin darnos cuenta, ¿no? Que muchas veces al tomar una decisión, antes de pensar si es lo correcto o si es lo que Dios pide de nosotros, ponemos de por medio nuestra comodidad. Y si no es muy cómodo, muchas veces no obedecemos. A mí me ha pasado que la comodidad se ha convertido fácilmente en un Sodoma. Porque pues, ¿quién no quiere estar bien? ¿Quién no quiere sentirse a gusto? ¿Quién no quiere pues, tener un bienestar general, ¿no? Eh, Creo que eso es algo con lo que yo puedo estar luchando constantemente y la cultura en la que estamos como que pues también nos lleva, ¿no? Poco a poco a instalarnos en eso. Por otro lado, otra cosa que se puede convertir en Sodoma para mí fácilmente es, eh, pues creo que muchas, ¿no? Pero puede ser la familia, la aprobación de la gente también. No sé, ¿tú qué piensas? ¿Con qué se puede convertir fácilmente en Sodoma? Yo estoy contigo en la comodidad, mm, familia, aprobación social grande, es como una batalla. Ujú. Porque hasta hay cosas que son como inconscientes hasta que el Señor empieza a mostrártelo, ¿no? Ujú. Am, pero sí, en algún momento de mi vida, si no ahorita, pues creo que he tocado a cada una de esas referencias que están en la Sí, pantalla. sí, 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 yo también. En algún momento de la vida también he experimentado pasar la estabilidad, el ministerio, la seguridad económica, sí, yo también creo que tal vez no ahora, pero sí he luchado con todas en alguna manera. Bueno, esta siguiente sección se ha juntado un poco, entonces en el libro vamos a cubrir todo junto las secciones del mandamiento principal. Yo soy el Señor tu Dios. Él nos sacó de la tierra de Egipto y el primer mandamiento. ¿Okay? Entonces, bueno, vemos que el primer mandamiento empieza con Dios. Elis comparte el versículo donde Dios va a los 10 mandamientos, Éxodo 22 y 3. Sacamos este pedacito, dice, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Dios no empieza con una regla fría, empieza con su identidad y su relación con su pueblo. A mí me gusta cuando en la lectura del año toca que Dios saca a los israelitas de Israel y todo su viaje, um, quiero decir pilgrimage, pero bueno, en el desierto, pero ver cómo ellos van conociendo quién es Jehová. Entonces, pues primero Dios empieza ahí. Dice su razón número 1, yo soy el Señor tu Dios. Entonces,
Dios merece adoración simplemente porque Él es Dios. Dice Liz, Él merece nuestra adoración porque Él es Dios. Punto final. Es razonable adorarlo como Dios, sencillamente porque Él es Dios y no hay otro como Él. Y Dios no solo es un Dios o el Dios, es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Alto y santo, pero cerca a su pueblo. Razón número 2, dice, yo te saqué de Egipto. Entonces, Él libera para que adoremos con amor, gratitud y confianza. Dios no rescató a Israel para que vivieran para sí mismos, sino para que lo adoraran. En Cristo nos ha liberado de nuestra esclavitud espiritual para que podamos celebrarlo, servirlo y adorarlo. Ok, aquí tengo una sección del libro que fue traducido del inglés. No sé si alguno de ustedes me ayudan a leerlo, como ya es bastante largo y van a escuchar tanto mi voz. Yo lo puedo leer. Gracias. Nos liberó para adorarle. Él los liberó para que le celebren, para que le celebraran, le sirvieran y le adoraran. Su obra de gracia al liberarlos tenía el propósito de asegurar a sus corazones que Él era digno de confianza y que estaba lleno de amor por ellos. Fue sobre esta verdad, sus acciones previas a favor de ellos, aun cuando en su mayoría eran incrédulos y estaban llenos de quejas, que Él les concedería la fe para creer que realmente eran amados y que Él realmente era digno de confianza. Nosotras también hemos sido liberadas del Egipto espiritual para que podamos celebrar, amar y adorarle. Gracias, Susan. Entonces nosotros también hemos sido liberadas del Egipto espiritual para que podamos celebrar, amar y adorarle. Qué bonito. Puro pachanga espiritual. Ok, entonces vamos a seguir profundizando. ¿Qué es la base de la obediencia? Porque pensamos en reglas y pensamos en obedecer. El primer mandamiento sostiene todos los demás. Vemos todo pecado revela algo que estamos amando, temiendo, buscando o confiando más que a Dios. Elise dice, este mandamiento es prominente porque para nosotros es imposible obedecer cualquiera de los otros 9 si fallamos en obedecer este. Cada parte de nuestra devoción, cada acto de obediencia o desobediencia, cada pensamiento, palabra y hecho dependen de nuestra fidelidad a este mandamiento. Todo pecado revela una adoración desviada. Detrás de la desobediencia hay algo que estamos amando, temiendo o confiando más que Dios. Elise comparte esa cita de un libro, Ningún Dios sino Dios. Y dice, decir que hay un solo Dios y ningún Dios sino Dios no es solo un artículo en un credo, es una verdad poderosa que taladra el cerebro, que paraliza el corazón. Es una orden de amar al único digno de toda nuestra lealtad no desviada. ¿Alguien más quiere leer esta otra cita que tengo aquí de Liz?
Dice, la suma de este mandamiento es que debemos poner a Dios en nuestros corazones, separando de cualquier otra cosa y en un lugar de prioridad por encima de todo. Significa que, por fe, debemos procurar creer que Él es tan bueno y amoroso como dice ser, y que Él será para nosotros la fuente de todo bien y de todos nuestros gozos. Gracias, Jera. Pues vamos a juntar aquí dos secciones del libro, los 10 qué y el uso de la ley moral para el cristiano. Entonces, ¿qué hacemos con la ley como creyentes? Bueno, la ley sirve como nuestro tutor. Eso lo veamos en Gálatas 3:24. También la ley nos humilla. La ley destruye nuestra ilusión de bondad propia. Expone nuestra bondad imaginaria. Nos muestra que la obediencia externa no es suficiente. Nos lleva a ver nuestra necesidad de Cristo. Entonces, la ley pone fin a la justicia propia. La ley nos lleva a Cristo. La ley no nos salva, más bien nos muestra que necesitamos la justicia perfecta de Cristo. Entonces, solo Cristo obedeció perfectamente. Nuestra esperanza no está en guardar la ley. Nuestra esperanza está en la obediencia de Cristo, contada a nuestro favor. Vamos a leer un pedacito del libro. ¿Quién dice heme aquí? Dice, la ley muestra que qué tan desesperadamente necesito la obra perfecta de Cristo aplicada a la mía. Esa transferencia de su historial de obediencia completa al mío, esa justicia imputada llamada justificación, es la única esperanza que tengo, pero es toda la esperanza que necesito. Gracias. Me pareció súper bonita. Es la única esperanza que tengo, pero es toda la esperanza que necesito. Bueno, también la ley nos enseña cómo se ve una vida agradecida. Para la creyente, la ley ya no nos condena en Cristo. Ahora nos muestra el camino de una obediencia agradecida. Y Elise dice que, bueno, la ley me lleva a ver mi pecado y a anhelar que su carácter sea formado en mí. Entonces dice Elise, deseo ser santa porque lo amo y quiero ser como él. Dice, el primer mandamiento se interesa principalmente en mi devoción interior. En él se me manda amarle, temerle y confiar en él por encima de todas las cosas. Cada pecado, cada idolatría en mi corazón está enraizado en la falta de amor, la falta de gratitud y una confianza mal puesta. Debido a que la ley ya no puede condenarme, ya no temo sus acusaciones ni resiento su intromisión. Entonces, la ley no es la escalera para subir a Dios. Cristo es nuestro camino a Dios. Pero la ley sí nos muestra cómo caminar como una hija agradecida. La ley moral resumida en los 10 mandamientos es un regalo maravilloso. La debemos ver como 10 amigos que guardan nuestros caminos. Nos humilla y nos condena, nos llena de agradecimiento por la humilde obediencia de nuestro Salvador y nos mueve a aprender cómo vivir una vida que le agrada a Él.
voy a pedir a alguien más que me ayude a leer ese pasaje, que es Colosenses 1, 10 a 14. Un poco largo, pero explica bien una vida agradecida, como que se ve aquí en ese pasaje. Dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido por su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Colosenses 1, 10, 14. Gracias. Ok, entonces, pensando en la ley me ayuda sirviendo como tutor, me humilla y me lleva al fin de mi propia justicia, me enseña cuán agradecida debo estar porque Cristo la cumplió perfectamente y se convierte en el estándar de justicia que busco obedecer por gratitud. Ok, siguiente sección es la parte del libro que dice el dedo de Dios. Entonces vamos a hablar de la ley escrita en el corazón. Entonces Dios no solo escribió su ley en piedra, en el nuevo pacto escribe su ley en nuestros corazones. Vemos en Ezequiel 26:36. Les daré un corazón, un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo. Vamos a leer otro versículo. Jeremías 31:33. Ahí encontramos al Señor diciendo, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces, la obediencia es evidencia de amor y no una manera para ganarlo. Dice Liz, ahora somos impulsadas por un deseo interior de obedecerle, sin temor a ser condenadas por nuestros fracasos. Por medio de su poder transformador, Dios hace que nos deleitemos en su voluntad. La obediencia cristiana nace de haber sido amadas, rescatadas y transformadas por Dios. Obedecemos porque Él nos amó primero. Obedecemos porque Él cambió nuestros corazones y todavía luchamos contra el pecado, pero debe haber en nosotros un deseo creciente de agradarle. La obediencia cristiana no nace de miedo de ser rechazada, sino de la gratitud de haber sido recibida en Cristo. Y dice Liz pensando en Juan 14:15, que un deseo de obedecer es la evidencia segura de que le amamos. Porque dijo Jesús, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. A veces la obediencia y la sumisión toman la forma de cambios externos. En otras ocasiones tienen que ver principalmente con asuntos del corazón. ¿Estoy confiando en mí misma, en mi propia bondad y en mi propio poder para salvarme? ¿O estoy confiando solamente en Él? En mi experiencia, es mucho más fácil adoptar una forma de obediencia externa, dejar de hacer algo que no debería hacer, pero me resulta muy difícil colgar todos los deseos, esperanzas y expectativas de mi corazón de su promesa de amarme y creer que Él no tiene nada más que bien para mí. Entonces, puede ser más fácil dejar una conducta externa y más difícil
colgar todas nuestras esperanzas, deseos, temores y expectativas en Dios. Entonces, ¿qué es más difícil para ustedes? Dicen, no, sí, cambiar una conducta externa es lo más difícil para mí. O dicen, no, confiar en el amor y bondad de Dios es más difícil para mí. Creo que sí es más difícil confiar profundamente porque, por ejemplo, hace una semana comentaba con un par de amigas el tema del estrés en las creyentes, ¿no? O sea, personas que conocemos de Dios, de su amor, de su cuidado por nosotros. Y recuerdo que muchas de las que estaban allí habían experimentado como ataques de ansiedad y decían, pero ¿cómo? O sea, si yo conozco a Dios, si yo sé quién es Él, o sea, ¿cómo es posible que sabiendo quién es, cómo es, que es el Dios Todopoderoso, que tiene cuidado de mi vida, que me ha dejado promesas, cómo es que mi cuerpo sigue expresando de alguna manera esa ansiedad y ese estrés? Y yo reflexionaba que también tuve un tiempo donde pasé enfermedades como alergias, colitis nerviosa y cosas así. Y era bien chistoso porque el doctor que a veces atendía a la familia, pues conocía que nosotros éramos creyentes y nos preguntaba, ¿pero qué les preocupa si ustedes conocen a Dios, si ustedes aman a Dios? ¿No? Entonces era así como, ¡ah! ¿Cómo es posible, no? Que alguien sabiendo de cómo funciona el organismo, el mismo doctor nos llevaba a reflexionar qué nos preocupaba, si nosotros en algún momento nos había escuchado compartir y predicar de un Dios todopoderoso que nos amaba. Y creo que esa es una forma donde yo puedo reconocer que aunque mi mente o mi boca o yo exprese decir confiar en Dios, muchas veces no es tan fácil decirlo porque mi cuerpo aún lo sigue expresando, o sea, como que se sigue aferrando a querer yo de alguna manera tener las soluciones. Los dos, yo veo que a veces son difíciles, pero específicamente coincido con lo que estabas compartiendo. Vamos a otra sección. Esta es la sección del libro que es Mandamientos sobre la idolatría. La Biblia nos manda huir de la idolatría. Y Elisa estaba compartiendo que cuando ella empezó a estudiar el tema, que se sorprendió de que la idolatría es una de las formas del pecado más repetidas y advertidas en la Biblia. Y no solo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo. Entonces, ella toma un pedacito y nos da como un vistazo de los dos testamentos de la idolatría, como llama la atención. No voy a pasar por todos los pasajes, pero los puse también en las hojas y aquí están también como referencia. Pero también creo que el punto es, y es el antiguo, aquí tenemos la nueva, es que la idolatría no es un problema antiguo o raro, sino es una lucha constante del corazón humano. Bueno, vamos cerrando el tiempo. Dice, bueno, vamos a repasar un poco el cierre. Acordamos de la mujer de Lot, pero corremos a Cristo, ¿sí? Bueno, la mujer de Lot muestra el peligro. Vemos que la idolatría de la esposa de Lot comenzó cuando atesoró Sodoma más que a Dios, cuando su corazón quedó atado a su vida anterior, tal como había llegado a conocerla y amarla. También la ley muestra el diagnóstico. Nos muestra dónde hemos fallado en amar, confiar y adorar a Dios sobre todo. Entonces dice Liz,
¿Estás empezando a ver cuán dominante es el tema de la idolatría en la Biblia? Dice, oramos para que Dios abra nuestros ojos a la importancia de nuestra adoración y nos enseñe a enfocar nuestro amor y devoción completamente en Él. También vimos que Cristo es nuestra esperanza. La ley nos humilla, nos manda a Cristo, nos llena de gratitud por su obediencia perfecta y nos enseña cómo caminar como hijas amadas. Dice Liz, la ley nos humilla y nos obliga a correr a Jesús. Nos hace agradecidas por la obediencia perfecta de Cristo a la ley y nos muestra cómo se ve realmente la gratitud. ¿Han podido ver en sus vidas una área donde realmente es una tentación mirar atrás? Porque en el corazón todavía estamos atados a algo que Dios nos está llamando a soltar. Yo puedo decir que sí, así como la esposa de Lot. Bueno, es algo para pensar. Que ahorita vamos a profundizar un poco más juntas en el parte de una reflexión más profunda, pero vamos a despedirnos de la gente del video. Entonces, adiós. Espero que fue de bendición.